Listo. Ok, pues esta es la clase 4 y como les había dicho el doctor Omar Bello, vamos a ver cómo podemos visualizar datos en R utilizando particularmente este paquete que se llama ggplot2, que es parte del paquete de Tidyverse, que es uno que ya estuvieron utilizando, por ejemplo, en la clase pasada con el doctor Neftalí. Entonces, ya vimos en cómo en R podemos realizar funciones básicas, algunas funciones que sirven para automatizar tareas y también cómo manejar bases de datos con deployer deployer y nada más, creo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo podemos, una vez que ya tenemos más o menos organizados nuestros datos, cómo podemos visualizarlos en gráficas que nos permitan explicar el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Entonces, como les dijo Omar, esta clase está pensada para que se den dos partes. La primera parte van a ser como las cuestiones más básicas y generales de la visualización de datos con ggplot. Y la parte 2 son cómo podemos refinar algunos detalles de nuestros gráficos una vez que ya tenemos como, las bases. Entonces, en teoría, vamos a ver todo esto en la clase de hoy. Tal vez no nos dé tiempo de ver este último punto porque está un poquito largo, pero pues ya veremos con el tiempo que tengamos. Entonces, primero vamos a cargar nuestros paquetes que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Tidyverse, que Tidyverse tiene deployer, tiene ggplot y tiene muchos otros paquetes. Entonces, si cargamos este paquete ya no es necesario que volvamos a cargar los paquetes que ya incluye. También vamos a cargar algunos otros paquetes que nos van a permitir agregarle temas o como personalizar de forma pues un poquito más estética nuestros gráficos como ggthemes, ggsci, ggpubr, gapminder, que es para utilizar una base de datos, Viridis y rcolor brewer. Entonces, a lo mejor, bueno, yo ya los tengo instalados, entonces nada más corro el código para que se me carguen los paquetes. Tal vez ustedes al correr esta línea necesiten un poquito más de tiempo en lo que se carga cada uno de los paquetes. Pero bueno, mientras se cargan sus paquetes, lo que vamos a hacer es inspeccionar nuestras bases de datos. Las bases de datos que vamos a utilizar para visualizar nuestros gráficos van a ser tres en esta sesión. Empty cars, que si ponemos signo de interrogación empty cars, nos arroja la pestaña de ayuda de qué se trata esta base de datos. Básicamente es una base de datos con automóviles, con diferentes tipos de automóviles, de cierto año en Estados Unidos, y a todos estos automóviles se les midieron 11 variables. Primero, cuántas millas avanzaban por cada galón de gasolina. Después el número de cilindros de los autos, el desplazamiento, el número de caballos de fuerza, muchas otras cosas como el peso, la transmisión si era automático o manual, el número de marchas, etcétera, el número de carburadores. Bueno, X, no vamos a utilizar tampoco todas estas variables, nada más algunas que considero las más importantes para visualizarlas. Y si nosotros observamos la estructura de estos datos, podemos observar que en general todas las marca como variables numéricas, como podemos ver aquí, lo cual vamos a mencionar un poquito más adelante. Déjenme hacer la letra un poquito más grande. Ahí sí se alcanza a ver. Yo creo que un poco más, Fermín. Está un poquito, creo que un zoom más. Ándale ahí. Va, va. Bueno, también podemos ver la estructura de los datos ya sea con str o con summary, como ya habíamos visto en clases previas. Y aquí podemos ver más o menos el resumen de cada una de estas variables. También otra variable, otra base de datos que vamos a utilizar es la de Iris, que ya habíamos utilizado, me parece, en clases previas, que literalmente tiene las características de 150 flores de tres especies, que son setosa, versicolor y virgínica. Entonces les miden la anchura y longitud de sépalo y pétalo. También la vamos a utilizar para visualizar nuestros gráficos. Y por último vamos a utilizar la base de datos Gapminder, que si vemos la estructura, es una base de datos de 1704 columnas por 6 variables. Cada
perdón, al revés, 1704 renglones por 6 columnas. Entonces, cada renglón representa un país. Entonces bueno, representa eh, como la combinación de un país y un continente y un año. Entonces, por ejemplo, un renglón es Afganistán en 1952, otro renglón Afganistán en el 57, en el 62, etcétera. A lo mejor si vemos los datos, esto queda un poquito más claro. Y entonces nuestras variables son obviamente el país, el continente al cual pertenece ese país, el año que estamos explorando, la expectativa de vida en cada año, la población en cada año y el Producto Interno Bruto per cápita en cada año y en cada país. Estas son algunas de las bases que vamos a utilizar para visualizar nuestros datos. Entonces, bueno, espero que ya hayan podido descargar los paquetes. Eh, pero entonces vamos a empezar ahora sí con los aspectos más básicos de la visualización de datos en R. Entonces, R por default sí tiene instalada una forma de ver datos que no necesariamente utiliza ggplot. Es el paquete graphics. Este paquete graphics tiene algunas funciones pues, bastante útiles como la de ist, que permite crear un histograma, plot, que permite crear un gráfico de dispersión de X contra Y, boxplot, que permite crear un gráfico de cajas y bigotes. Vamos a ver cada una de ellas, por ejemplo. Entonces, el histograma nos va a permitir ver en el eje de las X, nuestra variable de interés, más o menos cuál es la distribución que sigue esa variable, porque en el eje de las Y muestra la frecuencia en la que aparece cada uno de estos bloques de valores. Entonces, pues más o menos ahí, así podemos ver si se distribuye normal, si tiene una distribución más sesgada a la derecha, más sesgada a la izquierda. Algunos de estos conceptos los van a ver con más detalle cuando veamos análisis de datos descriptivos. Em, pero bueno, sigamos. También la función plot, que permite, en este caso necesitamos dos variables, en el eje de las X y en el eje de las Y, permite graficar cómo se distribuye la variable Y en función de la variable X. Y lo hace con puntos, pero también lo puede hacer con otros símbolos, como veremos más adelante en la clase. Y entonces aquí podemos ver cómo se distribuye la longitud del pétalo en relación con la anchura del pétalo. Y por último, una gráfica de cajas y bigotes. Esto es solo por poner algunos ejemplos de las gráficas que se pueden utilizar con RBase. Y por ejemplo, aquí podemos observar que nos arroja una caja una gráfica de cajas y bigotes, que lo que nos muestra es cómo se distribuye una variable en función de ciertas categorías. Por ejemplo, aquí quiero que nos muestre cómo se distribuye la variable longitud de sépalo en función de las especies de flores. Entonces aquí podemos observar cómo se distribuye las longitudes de setosa, de versicolor y de virgínica. Este gráfico, su interpretación es que la línea oscura y gruesa es la mediana, que corresponde, por ejemplo, a en donde se acumula la mitad de los datos o el 50% de los datos. Igual ya lo verán con el doctor Naftali en análisis categórico, en análisis descriptivos. El, el borde superior e inferior de la cajita, por eso se llama de cajas y bigotes. El borde superior e inferior de la cajita corresponden al tercer cuartil y al primer cuartil respectivamente. Eh, y entonces esta cajita, o sea, el tamaño de esta cajita corresponde al rango intercuartil o intercuartílico, que es una medida de dispersión, es decir, qué tan dispersos o qué tan juntos están nuestros datos. Mientras más grande sea esta cajita, quiere decir que el rango intercuartílico es más grande y esto quiere decir que los datos están más dispersos. En cambio, si la cajita está chiquita, esto nos quiere decir que los datos están más unidos, o sea, más juntitos entre sí. Pero bueno, eso es para ejemplificar que si nosotros utilizamos nada más RBase, dice Neftali, pregunta de examen, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre el cuartil 1 y el cuartil 3? Eh, Como les dije, eso lo van a ver más a detalle en la clase de análisis descriptivos, pero si nosotros tenemos un 100% de los datos,
si tenemos que en el primer cuartil se acumula el 25% de los datos y en el tercer cuartil se acumula el 75% de los datos. Entonces, si nada más hiciéramos esa resta, quiere decir que adentro de esta cajita está acumulada la mitad de los datos. Es decir, adentro de esta cajita está acumulado el 50% de nuestros datos. Creo que eso es a lo que se refería el doctor Neftali. Em, ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Y bueno, estas funciones a lo mejor no se ven tan apantallantes, tan bonitas, pero créanme que son realmente útiles cuando nosotros queremos explorar nuestros datos así rápido. No nos interesa publicarlo, no nos interesa que alguien más lo vea y que nos diga, ah, qué bonito gráfico. Solamente nos interesa saber, por ejemplo, cuál es la relación de X con Y, o la relación o la distribución de las variables en función de ciertas categorías. Solo queremos ver cómo darle un vistazo rápido a nuestros datos. Y entonces estas funciones son muy útiles porque pues solamente es como, o sea, son muy fáciles de escribir. Es más, ni siquiera necesitamos poner x igual a longitud de pétalo. Con que pongamos, por ejemplo, ist longitud de sépalo, pues ya me da el histograma. Entonces, con la práctica nos vamos dando cuenta que este tipo de funciones son muy útiles para visualizar de forma como previa nuestros datos antes de hacer gráficos más detallados. Y pues sí se puede personalizar el gráfico utilizando nada más RBase, utilizando el paquete de graphics. Por ejemplo, se puede personalizar el histograma para que tenga un color distinto, para ponerle un título y una etiqueta a los ejes según lo que nosotros le especifiquemos a la función. También se puede modificar para poner, por ejemplo, una línea de regresión, que ya también me estoy adelantando a algo que verán más adelante con el doctor Omar. Se puede utilizar para cambiar los colores de los gráficos como en un tipo de gradiente, etcétera. Pero todo esto, bueno, tal vez sí es importante que lo sepan en caso de que no tengan acceso a ggplot, pero nos vamos a centrar principalmente en cómo se pueden hacer estas personalizaciones utilizando este paquete, que pues no tiene sentido que veamos cómo se hacen con RBase porque lo más importante de esta clase es ver cómo se hace con ggplot2. Entonces, habiendo dicho eso, vamos ahora sí a las bases de cómo funciona este paquete ggplot2. Y pues, dependiendo de cómo lo utilicen, podemos crear gráficos pues de bastante buena calidad. Por ejemplo, aquí les pongo nada más un ejemplo de algo que se puede hacer con ggplot y que iremos viendo poco a poco cómo lograr. Entonces, los elementos más como fundamentales para generar gráficos en ggplot son tres y se escriben en capas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto de capas. Lo primero que necesitamos es nuestra base de datos, que se especifica con la función data, con el argumento data, perdón. Ahorita vamos a ver con detalle cómo se escribe cada uno de estos elementos. Por ejemplo, por ejemplo, las bases de datos que acabo de mencionarles, mtcars, iris y gapminder. Pero también podemos cargar nuestras propias bases de datos médicas y utilizarlas para hacer los gráficos. Lo segundo que vamos a utilizar son las estéticas, que se escriben como con el argumento mapping igual a y entre paréntesis la función AES. Ahorita vamos a ver con detalle cómo se utiliza. Pero, ¿qué son las estéticas? Básicamente son las variables que nosotros vamos a utilizar de esta base de datos, por ejemplo, la longitud de sépalo, la anchura de sépalo, etcétera, y con las cuales se va a trazar nuestro gráfico. Por ejemplo, algunos tipos de estéticas son los ejes X y Y, el color de los elementos del gráfico, el relleno, el tamaño de los puntos, por ejemplo, las formas que vamos a utilizar, etcétera. Y finalmente, los elementos geométricos. Los elementos geométricos me refiero a una vez que ya tenemos como cuál es la base de datos que queremos utilizar y cuáles son las variables que queremos utilizar de esa base de datos. Ahora sí, ¿qué queremos graficar? Entonces aquí viene lo de gráfico de puntos, histogramas, boxplot, gráfico de líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos por puntos. Primero les dije que necesitamos la base de datos y vamos a trabajar ahorita con mtcars, que es la base de datos de los coches. Entonces, esto se escribe de la siguiente forma. La función es ggplot. No está tan difícil de recordar. Entonces, ggplot y entre paréntesis le pueden poner data igual a mtcars. Si corremos esto,
no va a salir nada porque en realidad, o sea, sí sale el elemento gráfico, pero sale en blanco, porque solo le estamos especificando hasta este momento cuál es la base de datos. No le hemos especificado ni las variables ni lo que queremos graficar. Esto también se puede escribir sin necesidad de poner el data. eh, Igual sale lo mismo. Después tenemos que especificar las estéticas. Después vamos a ver con más detalle las estéticas como color, relleno, tamaño, etcétera. Pero ahorita nos vamos a centrar en las dos más importantes, que son las de los ejes, el eje X y el eje Y. Entonces les decía que nosotros cargamos nuestra base de datos, data igual a empty cars. Igual les decía que podemos omitir el data igual. Y con mapping igual a AES, nosotros utilizamos esta función que AES viene de aesthetic, de estética, para adentro de esta función, adentro de este paréntesis, nosotros poner cuál es la variable que queremos utilizar de empty cars para el eje X y cuál es la variable que queremos utilizar para el eje Y. Entonces, si nosotros corremos esta línea de código, ahora nos sale algo similar a lo que ya teníamos, pero ahora sí nos marca los ejes que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, como les había dicho, en el eje de las X utiliza la variable WT, que creo que era el peso de los automóviles, y en el eje Y utiliza la variable de millas por galón. Entonces, esto lo puedo cambiar, por ejemplo, si pongo y X, entonces ahora se invierte y ahora el eje de las X es el MPG y el eje de las Y es el peso. Y yo puedo literalmente poner cualquier tipo de variable, por ejemplo, AM, que era la longitud, la longitud, la transmisión manual o automática. Entonces, estas estéticas importantísimas, que son los ejes X y Y, siempre deben de estar de alguna forma u otra señaladas. Nosotros podemos señalar alguna de las dos, por ejemplo, podemos señalar nada más X o podemos señalar nada más Y. O sea, da igual, depende de lo que nosotros estemos buscando graficar. O podemos señalar las dos, pero siempre deben de estar mínimo algunos de estos dos ejes, porque si no hay ejes en la gráfica, pues no hay nada que graficar realmente. Y les digo, si no ponemos nada, pues sale una gráfica blanca, en blanco. Y bueno, lo que les decía es que se pueden invertir los ejes dependiendo de cómo los escribas. Aquí también podemos omitir esto de mapping igual a, porque como estamos poniéndolo en orden, primero la base de datos y después la estética, pues la función reconoce que pues no es necesario que pongas cuál es el argumento porque lo estás poniendo en orden. Creo que ya lo habíamos discutido en alguna clase pasada. Y algo importante es que las estéticas siempre deben de ir adentro de la función AES. Porque si, por ejemplo, a mí se me pasara poner AES y adentro del paréntesis las variables, y yo, por ejemplo, nada más pongo empty cars, x igual a WT, y igual a MPG, y lo corro, bueno, no me sale un error, pero pues no me sale nada, no me salen los ejes como yo los estoy queriendo graficar. Y otra forma de escribir esto es con la función de pipeline, que el doctor Neftalí les había dicho la clase pasada, que es un carácter que sirve para concatenar funciones. Entonces, yo en vez de escribir gplot empty cars, puedo escribir empty cars, pongo el pipeline y después pongo el ggplot. Ahora ya sin tener que especificar la base de datos, porque ya la estoy especificando antes del pipeline. Son como formas alternativas de escribirlo, cualquiera de las dos es igual de válida. Y algo que quiero que noten es que no es necesario que aquí yo vuelva a poner cuál es la base de datos a la que me estoy refiriendo. Por ejemplo, aquí podría poner yo x igual a empty cars, signo de pesos WT, que habíamos visto que era la forma en la que se llamaba a una variable de una base de datos. Si yo corro nada más empty cars, signo de pesos WT, me sale la variable deseada. Si no pongo cuál es la base de datos de la que proviene esta variable, me va a decir que el objeto WT no se encontró. Eso es cuando estamos utilizando R normal. Pero en ggplot, una vez que ya yo llamé una vez a la base de datos, no es necesario que lo vuelva a hacer. O sea, sí funciona, pero, o sea, es redundante. El eje, por ejemplo, sale raro, sale empty car signo de pesos WT en la leyenda. Entonces, lo más recomendado es que nada más pongamos empty cars al inicio, o sea, la base de datos al inicio, y después ya nada más pongamos los nombres de las variables. Y ahora sí, lo que viene es como el,
esto es como el centro de la gráfica y lo que viene es como lo que le va a dar realmente el significado a la gráfica, que son las funciones geométricas, que van a ser siempre guión bajo y lo que quieras escribir. Puede ser una gráfica de puntos, sería guión bajo point, o una gráfica de histograma, guión bajo histograma. Pero casi siempre van a ir antecedidos de un guión bajo. Em, sí, y lo que les decía es que ggplot trabaja con capas. Entonces, una vez que ya tenemos especificado cuál es la base de datos y las variables con las que queremos trabajar, a partir de aquí podemos empezar a trabajar con capas. Y estas capas van a estar diferenciadas con un signo de más. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar una capa, pongo el signo de más y después pongo lo que quiero agregar. En este caso voy a agregar el objeto geométrico geom-point. Y esto lo que va a hacer es ponerme los puntitos que van a mapear al peso de los automóviles contra las millas por galón de los automóviles. Y aquí podemos ver que sí, una relación negativa, por ejemplo. Y como les decía, este ggplot trabaja en capas, entonces nosotros podemos agregar las estéticas, la base de datos, después un objeto geométrico, después otro objeto geométrico, y así podemos irnos hasta agregar la cantidad de capas que nosotros deseamos. O sea, no hay un límite de capas que podemos agregar en ggplot. Entonces aquí, por ejemplo, le agregué una línea de regresión. Igual me estoy adelantando un poquito, pero esta línea de regresión me ayuda a predecir el eje de las Y en función del eje de las X con la menor cantidad de error posible, que es algo que de nuevo van a ver con Omar más adelante. Y entonces aquí les decía, la capa 1 generalmente es la base de datos, la capa 2 son las estéticas con la función AES y después no hay un límite en las capas que pueden utilizar ustedes al momento de escribir con ggplot. Y antes de seguir avanzando, hay algo que me di cuenta al momento de estar corriendo el código que sí era importante como mencionar, que es que siempre debemos de tener en cuenta cuál es el tipo de variable que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí el peso del automóvil, pues es fácil, es una variable continua. Las millas por galón también es una variable continua. Pero nada más para hacer un repaso súper rápido de los tipos de variables que vieron en su clase de metodología de la investigación. Tenemos dos tipos de variables a grandes rasgos, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas se van a dividir a su vez en aquellas que son continuas, es decir, que pertenecen a los reales, como el peso, la temperatura, la talla, etcétera, y aquellas que son discretas, que se refieren solamente a números naturales, como el número de enfermedades, el número de hijos, el número de días de estancia hospitalaria, etcétera. Y también tenemos las variables cualitativas, que a grandes rasgos se van a dividir en categóricas y en ordinales. Las categóricas son aquellas en donde no hay un orden en cada uno de estos grupos. Por ejemplo, el sexo. No hay un orden en cuanto a la distribución de los sexos. Tampoco hay un orden en cuanto a la distribución de las razas o las etnicidades. Sí, creo que alguien tenía un comentario. Bueno, si no es así, continúo. Y también están las variables ordinales, en las que aquí también son como categorías, pero estas sí tienen un orden inherente. Por ejemplo, el grado de escolaridad, por ejemplo, la intensidad de tabaquismo, mucho, poco, nada, etcétera. Bueno, esto es como la, la clasificación que se suele hacer. R, como para fines prácticos, nada más lo agrupa en dos tipos de variables, las continuas, es decir, estas, y las discretas. Entonces agrupa a las variables continuas en un grupo y a las variables discretas en otro grupo. Entonces las discretas las toma como las cuantitativas discretas, las categóricas y las ordinales. Porque si lo pensamos de alguna manera como el número de enfermedades, eh, pues sí puede ser considerada una variable cuantitativa, pero también puede ser considerada como una categoría que va incrementando en cuanto a su orden. Por ejemplo, una enfermedad, dos enfermedades, tres enfermedades. Entonces, de cierto modo, lo podemos observar como una variable discreta o categórica,
Mientras que las continuas siempre las va a tomar R como variables numéricas que siempre van a pertenecer a los reales. Es decir, pueden tomar cualquier valor. Y entonces hay que tener cuidado ahí, porque si estamos, por ejemplo, clasificando o trabajando con el número de hijos, si lo tomamos como si fuera una variable continua, podemos caer en el error de que nos diga que tenemos 1.23 hijos, por ejemplo, lo cual sabemos que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso R las divide a grandes rasgos en continuas y discretas. Y a su vez las discretas se pueden organizar distinto, dependiendo de si son factores ordenados o si son factores no ordenados, lo que veíamos de categóricas y ordinales. Entonces, los factores no ordenados se pueden crear con la función factor. Por ejemplo, si tenemos empty cars signo de pesos AM, que era la transmisión manual o automática, si vemos en la pestaña de ayuda, podemos observar que en este caso 0 significa que el auto es automático y 1 significa que el auto es manual. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, manual, 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 automático, etcétera. Entonces, si nosotros lo tomamos así, sin hacerle ninguna modificación, el programa va a asumir que es una variable continua, no una variable categórica. Entonces tenemos, por ejemplo, que convertirlo en un factor con la función factor. Aquí lo estoy concatenando, o sea, todo lo que haga a partir de ahora es con concatenaciones, porque así estoy acostumbrado yo a escribir en R, pero recordemos que esto y esto son equivalentes. Esto es equivalente a esto. O sea, son solo diferentes formas de escribirlo. Y entonces una vez que yo ya corro mi función de factor, ahora sí tengo que, o sea, igual no cambia mucho, son 1, 1, 0, 0, 0, 1, pero ahora sí me está diciendo que hay dos niveles, el nivel 0 y el nivel 1. Y entonces yo tengo que tener cuidado al interpretar los resultados porque siempre debo de tener a la mano como un diccionario de qué significa cada variable. O también yo puedo asignarle de forma manual el nombre para ya no tener que estarme yendo a un diccionario a ver qué significa cada variable. Por ejemplo, esto lo hago con el argumento labels de la función factor. Entonces, tengo una variable que quiero convertir en factor. Sus niveles son 0 y 1. Y quiero que estos niveles se llamen de una forma específica. Y específicamente quiero que se llamen automático y manual. Entonces, si yo corro esta función, en realidad es lo mismo, pero ahora está cambiándole el nombre. Ahora a todos los unos les puso manual y a todos los ceros les puso automático. Y esta es una forma como de no perder la pista de cuáles son nuestras variables y qué estamos haciendo, que es algo que sí puede pasar si nada más la metiéramos así como si fuera una variable continua. Y por otro lado tenemos los factores ordenados. Entonces, en este caso, no es la transmisión manual automática no es como una categoría con orden, no es como mejor tener un auto manual o un auto automático. Bueno, se puede prestar a interpretaciones, pero en este caso vamos a decir que no. Entonces, por ejemplo, algo que sí se puede claramente definir como una categoría ordenada es el número de marchas que tienen los autos. Entonces, podemos observar que hay autos con ah, perdón, hay autos con 4 marchas, con 3 y creo que había con 5 velocidades. Sí, con 5 velocidades también. Entonces, en este caso sí es un factor ordenado. Si nosotros en vez de utilizar la función factor, utilizamos la función ordered, nosotros podemos observar que igual nos pone niveles, pero aquí nos está diciendo que el 3 es menor que el 4 y el 4 es menor que el 5. Y de la misma forma, si nosotros le asignamos nombres específicos a esta variable, por ejemplo, 3, 4, 5, o A, B, C, o el nombre que nosotros queramos, y corremos la función, nos va a decir que ahora nos va a cambiar el nombre de la variable y nos va a decir que 3 es menos que 4 y es menos que 5. Y esta es la gran diferencia entre el factor y los factores ordenados, que aquí sí te va a establecer un orden que va a respetar tanto al momento de hacer reportes como tablas, como al momento de hacer gráficos, que es algo que vamos a ver en unos momentos. Y bueno, si esto cobra relevancia al momento de graficar, y les voy a poner un ejemplo. Voy a hacer otra base de datos que se llame empty cars 2 para poder modificar empty cars a mi gusto.
Ahorita esto va a tomar sentido en unos momentos. Entonces, empty cars 2, pues literalmente es lo mismo que empty cars 1 hasta este momento, porque nada más le asigné la misma base de datos a otro nombre. Entonces, habíamos dicho que si nosotros ponemos la base de datos, después la estética y después el objeto geométrico, entonces deberíamos de obtener este, un gráfico de cajones y bigotes, por ejemplo. Entonces, en este caso, quiero que X sea la transmisión. Quiero que me ponga en un lado a los coches con transmisión automática y en otro lado a los coches con transmisión manual. Y quiero que en función a esto me grafique si los coches con transmisión automática tienen mejor rendimiento que los coches con transmisión manual, por poner un ejemplo. Entonces yo corro esta línea de código y no salió lo que esperaba, porque justo aquí me está poniendo el mensaje de, de advertencia que X es una estética continua, cuando el programa lo que esperaba era una estética categórica. Entonces aquí, en vez de asumir que AM se puede distribuir como 0 o como 1, está asumiendo que es una sola variable y por lo tanto lo toma como si fuera una variable continua y solo me arroja un gráfico, en vez de arrojarme dos distintos. Entonces esto yo lo puedo agregar, solucionar de varias formas. La primera es agregando otra estética que se llama group. Y entonces yo, literalmente aquí es lo que me sugiere R que haga. Entonces yo nada más pongo X, AM, Y, MPG y group o grupo o agrupación igual a AM igual. Es lo único que agregué. Y vuelvo a correr mi gráfico y ahora sí me agrupa a todos los ceros y a todos los unos. Otra forma de solucionar esto es convirtiendo a esta variable en un factor dentro de la misma función del gráfico. Entonces aquí nada más le pongo factor AM. Recordemos que esto sería equivalente a poner AM pipeline factor. Y entonces si yo corro esta función, pues literalmente es lo mismo. Nada más cambia el nombre de la variable. Pero de hecho una ventaja es que aquí ya no, en el eje de las X, por ejemplo, ya no me toma en cuenta, por ejemplo, 0.5 como un valor posible. Como ya le estoy especificando que esta es una variable categórica con factor, ahora entiende que solamente hay dos posibles valores, o 0 o 1, no hay valores intermedios. Y otra forma de solucionar este problema es esta misma, pero en vez de especificarlo aquí adentro del gráfico, es hacer una nueva variable en mi base de datos, por ejemplo, empty cars 2, signo de pesos AM2, que es como AM, pero con el número 2, nada más para distinguirla. Y esto va a ser lo mismo que AM, pero ahora convertido en factor y con las etiquetas de automático y manual. Entonces voy a correr esta línea y vamos a ver qué tiene empty cars, signo de pesos AM2. Es la variable que había creado arriba con la variable convertida en factor. Y si veo mi base de datos, voy a ver que ya se agregó una nueva columna, que es AM, la transmisión, pero ahora con la etiqueta de manual y automático. Y entonces, ahora sí, una vez que ya creé esa nueva variable, yo puedo poner mi base de datos en Tcars2 y mis estéticas. Y ahora en vez de poner AM, voy a poner AM2, que es la variable que yo creé, para que se pueda graficar de la forma que yo estoy deseando. Y ahorita, pues la ventaja de esto es que ahora me arroja el nombre automático y manual. Y bueno, eso es como nada más un paréntesis, nada más para que supieran que sí es importante saber y especificar qué tipo de variable estamos utilizando en nuestros parámetros de estéticas. Y creo que alguien había levantado la mano. Hola Doc, una preguntota. En este caso en específico, ¿los labels se guardan por separado como labels? Es decir, ¿se pueden reutilizar? Como label. Supongamos que tuviera uno que dijera sí, no, y trabajarlo así. Por ejemplo, si yo quisiera poner, le voy a poner labs. Yo puedo crear una nueva variable que se llame labs, que se llame sí y que se llame no, como habías dicho. Y entonces, si yo observo mi objeto labs,
literalmente es un vector de caracteres en el que el elemento 1 es sí y el elemento 2 es no. Y entonces, si ahora yo quiero, ah, si ahora yo quiero volver a asignar esta variable empty_chars a un factor, pero ahora quiero que los labels sean sí, ¿no? Pues sí, como dice, sí se pueden reutilizar. Ahora nada, más le pongo labs, que son sí, ¿no? Y cuando corro esto, en vez de poner automático y manual, me va a poner sí y no. No sé si eso es a lo que te referías. Sí, gracias. Lo voy a poner aquí para que vean que es como una forma alternativa de crear los factores. Y entonces ya se guarda el carácter que nosotros queremos asignar. Se guarda el factor en una nueva variable y ahora sí ya puedo graficar con las etiquetas que yo deseo. Y pues si ahorita cambio labs para que diga sí, ¿no? Se va a cambiar todo en automático. Y esto es algo muy útil, qué bueno que lo preguntaste porque generalmente a veces podemos tener unos monstruos de líneas de código. Entonces, por ejemplo, aquí no es tanto, pero hay algunas líneas de código que sí me han tomado mucho espacio y hacer esto como que sí ayuda a, como a organizar mejor nuestros códigos y a no tener líneas de códigos tan largas. Porque si nada más podemos sustituir todo esto por labs. Y como dijo el compañero, se puede reutilizar este labs en caso de que lo queramos utilizar en otros factores. Mm, Creo que me falta un paréntesis aquí. Me sobra un paréntesis. Ok. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son los objetos geométricos que les decía son, qué es lo que vamos a graficar, que nosotros podemos utilizar en R. Y entonces les decía, sí es importante que nosotros sepamos, tengamos bien identificado cuál es nuestro tipo de variable, porque el objeto geométrico generalmente va a depender de las variables que estemos utilizando. Entonces vamos a utilizar iris, que es la base de datos de las flores. Ya no es necesario que la veamos. Entonces, si nosotros tenemos una sola variable continua, por ejemplo, la longitud de sépalo, y recordemos que es una variable continua, los objetos geométricos que podríamos utilizar son un histograma, un gráfico de densidades, un gráfico de puntos, que ahorita vamos a ver cómo funciona, y un gráfico y un polígono de frecuencias. Son solamente algunos ejemplos. El más común es el histograma y el segundo más común es el gráfico de densidad. Tampoco es muy común que vayan a utilizar estos, pero se los pongo aquí para que vean la gran cantidad de opciones que nos permite usar ggplot. Entonces voy a borrar los gráficos, vamos a correr estos. Primero voy a hacer un poquito repetitivo para que quede claro. Primero tengo la base de datos, después los objetos estéticos, que aquí quiero que utilicen nada más el eje de las X. Si corro esto, me va a arrojar un plano de coordenadas solamente con el eje de las X. Y después, con capas, con el signo de más, agrego el objeto geométrico que va a ser geom-histogram para generar un histograma. Y aquí pueden ver que se generó el histograma, se generó un poquito distinto de lo que habíamos hecho al inicio de la clase, que era, por ejemplo, esto. Se generó un poquito distinto, pero es por muchas razones. Más adelante vamos a ver cómo se puede personalizar para que tenga menos barras, para que tenga diferentes colores, etcétera, y se pueda parecer un poquito más a esto, o esto se pueda parecer un poquito más a esto. Pero el punto y lo importante es que es un histograma que nos marca cuántas veces se repite cierto rango de parámetros. Lo mismo pasaría con un gráfico de densidad, solo que aquí en vez de graficar el conteo de los parámetros, grafica más o menos cuál es la densidad en proporción en la que se repite cada uno de estos datos y lo grafica como una línea continua, para que así más o menos también podamos ver si se distribuye de forma normal, si se distribuye de forma sesgada a la derecha, a la izquierda, igual lo que había dicho al inicio. También podemos utilizar el gráfico
dot plot, que les digo, tampoco es tan común que se utilice, y el gráfico y un polígono de frecuencias. Y todos estos tampoco es como que yo me los sepa de memoria, a lo mejor sí me sé los importantes de memoria como el histograma, los gráficos de barras, los gráficos de puntos, etcétera, pero no sé si se acuerdan que la clase pasada les pasé un cheat sheet de deployer y también hay varios para ggplot. Yo estoy basando algunas de las funciones en este cheat sheet que les voy a pasar al final de la clase. Y pues literalmente, si ustedes no se acuerdan de cuál es la función en la que ustedes están pensando, pues tienen de tres. O lo buscan en Google o en ChatGPT, lo buscan en algún cheat sheet que tengan a la mano, o si ya hicieron algún código con la función que ustedes están deseando, pues se meten a su código para más o menos ver cómo lo hicieron. Es así como nosotros solemos trabajar, no es como que no sepamos todo de memoria. Em, y bueno, eso fue para una variable continua. Cuando nosotros queremos graficar una variable categórica, por ejemplo, la especie o la transmisión del auto, son variables categóricas. Nosotros utilizamos un gráfico de barras con la función geom-bar. Entonces voy a correr esta función y lo que hace esta función es que te va a contar cuántas repeticiones hay de cada una de las categorías. Entonces aquí podemos ver que hay 50 repeticiones de setosa, 50 repeticiones de versicolor y 50 repeticiones de virgínica. A lo mejor este no es el ejemplo más visual porque pues son las mismas, la misma cantidad de categorías, de conteos para cada categoría. Entonces lo volví a hacer con la transmisión manual y automática. Y aquí podemos ver que hay más o menos unas 19 autos con transmisión automática y unos 17 autos con transmisión manual. Y para eso sirve Helm-bar. Esta tiene como unas características especiales que vamos a ver en unos momentos, pero si lo único que quieren es hacer conteos de categorías, la pueden utilizar sin problemas. Esto es cuando tenemos solamente una variable. Pero si tenemos dos variables, tenemos que saber si son una continua con una continua o una continua con una categórica. Si tenemos una continua con una categórica, por ejemplo, la categórica va a ser en todos estos casos la especie de flor y la continua va a ser la anchura del pétalo. Entonces lo que podemos hacer es graficar los puntos de cada uno de estas flores. Se los voy a poner para que sea más visual, para no tener que estar explicándolo. Por ejemplo, aquí vamos a observar que se grafica para cada flor el punto que corresponde a la anchura de pétalo, según si son flores setosa, versicolor o si son virgínica. Y aquí a grandes rasgos podemos observar que las flores setosa tienen una menor anchura de pétalo que las flores versicolor y que las flores virgínica. Son también como formas de explorar nuestros datos. Antes de probar como estas diferencias, como lo veremos en futuras clases. También puedo utilizar un gráfico de barras también, solo que en caso, y si son dos variables, en vez de solo una, en vez de utilizar geom-bar, utilizamos geom-col de columna. Y aquí lo que grafica es la media. Entonces, si tenemos nuestra base de datos de flores con, ay, se me puso toda, con nuestra anchura de pétalo, tenemos 50 anchuras para setosa, 50 anchuras para versicolor y 50 anchuras para virgínica. Entonces, lo que grafica esta gráfica de columnas, geom-col, es la media de las flores setosa. La media de anchura de pétalo de setosa es como de 12.5. La media de versicolor es como de, ay, no sé, ahí más o menos está en tele. Y también de virgínica. Creo que hay una forma de cambiar, o sea, se pueden graficar las medias o se pueden graficar como las sumas. Creo que en este caso más bien lo que me está mostrando son las sumas de todas las anchuras de pétalo, entonces está sumando 0.2 más 0.2 más 0.2 más 0.2, y entonces la suma de todos da como 12.5 en el caso de setosa. En el caso de versicolor la suma de todos da 67,
y en el caso de Virgínica la suma de todos da como 102. Pero también hay una forma de que se grafiquen las medias en vez de las sumas. Esto se los queda de ver, en la siguiente clase se los pongo, porque no sé bien cómo configurarlo. Pero bueno, tampoco es como que estas dos opciones que les acabo de mostrar sean las más útiles para ver las distribuciones de las variables, porque aunque sí me dicen que Setosa tiene en general menos anchura que Versicolor y que Virgínica, las dos no me hablan tanto de cómo se distribuyen las variables. Entonces, para esto son mejores los siguientes gráficos. El primero que les decía, el boxplot, que ya habíamos dicho que la línea oscura es la mediana, las cajitas corresponden al rango intercuartílico, y les habíamos dicho que mientras más delgada sea la cajita, significa que los datos están más juntos, y mientras más ancha sea la cajita, significa que los datos están más dispersos. Y los puntos que se grafican aquí son valores que se escapan o que se salen de esa distribución. Son como diríamos, valores atípicos o valores que pues literalmente se salen de la distribución. Entonces también es una forma sencilla de identificar estos valores atípicos, utilizar los boxplots, porque aquí sabemos que en el caso de Setosa sí son las flores que tienen menor dispersión, pero hay dos flores que se salen como de esa tendencia. Eh, mm, y también están los gráficos de violines, en los que recordamos el gráfico de histograma y el gráfico de densidad. Entonces, estos gráficos nos van a decir cómo se distribuye la variable. Entonces, nos están diciendo que hay una gran cantidad de flores que tienen una longitud de sépalo de más o menos 5 a 7. Entonces, la mayor cantidad de flores tiene estas longitudes de sépalo, entre 5 y 7. Eh, y si nosotros utilizamos este gráfico de violín, lo que estamos viendo es esto, pero volteado. No sé si, no sé si me explico. Estamos viendo cómo se distribuye la variable de longitud, en este caso anchura de pétalo, por flor. Entonces vemos que la distribución de las variables de las flores setosa está muy sesgada hacia valores bajos, y después los demás valores tienen una frecuencia menos, eh, relativamente menos frecuente. Pregunta el doctor Neftalí, pregunta de reflexión. ¿Qué harían cuando identifican valores extremos en un gráfico? Bueno, eso lo dejaremos a reflexión de todos ustedes. A lo mejor cuando lleguemos a la clase de análisis descriptivos, podrían contestársela al doctor Neftalí. Y entonces, en este caso, podemos ver que, por ejemplo, las flores versicolor tienen una distribución más uniforme, y las virgínica aún más uniforme que, por ejemplo, las flores setosa, en las que una gran cantidad de flores se concentran en valores chiquitos y una cantidad muy pequeña de flores se concentra en los valores más grandes. Mientras que en setosa, digo, en versicolor y en virgínica, esto no ocurre, como que la distribución es más homogénea. Todos los valores, o sea, sí hay ciertos valores en los que hay más frecuencia y más concentración de flores, pero en general no es tan abrupto esto como en el caso de cetosa. Es así como podríamos ver nosotros el gráfico de violín. Y también podemos utilizar este mismo gráfico de dot plot con algunas especificaciones que yo no me sabía que vienen en este cheat sheet. Eh, para ejemplificar lo mismo que habíamos visto en el gráfico de violín, pero ahora con puntos. Entonces les decía que estos dos gráficos, pues sí son útiles para ver más o menos eh, cuáles tienen valores más grandes, pero el boxplot, el gráfico de violín y tal vez el gráfico de puntos, aunque es menos frecuente, son más útiles para ver cómo se distribuyen nuestras variables en función de las categorías de flores. Dice Neftalí que con gusto pueden comentarlo en el chat. Y esto es cuando tenemos una variable continua y una variable categórica. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos dos variables continuas? Por ejemplo, longitud de sépalo y la anchura de sépalo. Entonces aquí nosotros podemos utilizar nuestra función de puntos para que se grafique para que se grafique, lo voy a poner, para que se grafique en dónde cae
longitud de sépalo en función de la anchura de sépalo. Y así para todos los individuos de nuestra base de datos. Aquí podemos observar que estos puntos se ven como un poquito cuadrados, y esto se debe generalmente a mediciones limitadas. Entonces podemos ver que aquí, si no me equivoco, están en centímetros las anchuras y longitudes. Aquí está medida solamente con un solo decimal: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, etc. Entonces, si tenemos una flor con una anchura de sépalo de 2.99 y una flor con una anchura de sépalo de 3.01, entonces a las dos las va a encasillar en el mismo renglón de 3.0, porque solamente está medido con un solo decimal. Entonces, eso es muy común. Por ejemplo, en la práctica clínica, una variable con la que pasa mucho es con la hemoglobina glucosilada, en la que se mide nada más con un decimal. Algunas veces sí se mide con más decimales, pero a mí me ha tocado que hay mediciones de esta variable que solamente tienen un decimal, y entonces las gráficas salen así, como cuadradas. No sé qué otro término ponerle. Entonces, hay un truquillo para que se vea un poquito más bonito, que es geom-jitter, que jitter es como dispersión, en la que se le agrega variabilidad aleatoria a estos puntos. Y tampoco es una variabilidad muy grande, no es como que este punto se vaya a mover hasta acá o hasta acá. Solamente se le agrega una variabilidad muy pequeñita de forma aleatoria para que se vean un poquito más como naturales las gráficas, no tan rígidas. Y pues como es una variabilidad aleatoria, cada que corramos la función va a salir un gráfico ligeramente diferente. Pero, o sea, es ligeramente diferente, pero no es como que se cambie la interpretación en general del gráfico. Si ustedes quieren, bueno, esto es algo que van a ver después, pero si ustedes están haciendo un proceso aleatorio, por ejemplo, la generación de variabilidad aleatoria con geom-jitter, y quieren que siempre salga la misma gráfica, ustedes pueden asignar una semilla. Asignar una semilla significa que le van a decir a R que quiero que sí me generes números aleatorios, pero que empieces, por ejemplo, con el número aleatorio 1, 2, 3. Entonces corremos nuestra semilla y, bueno, tiene que ser en la misma línea de código. Corremos nuestra semilla y ahora cada vez que creemos esta gráfica, que corramos esta gráfica, va a salir la misma forma, porque le estamos diciendo que sí quiero que sea aleatorio, pero quiero que empieces con este número aleatorio. Bueno, esas son dos formas de graficar variables continuas. Otra forma de visualizar estas variables continuas es con geom-smooth, que literalmente tenemos esta relación de longitud versus anchura de sépalo, y queremos ver cuál es como su relación. A lo mejor tienen una relación negativa, una relación positiva, etcétera. Queremos saber más o menos cómo se puede predecir una en función de la otra. Entonces eso lo vamos a lograr con esta función geom-smooth. Entonces la corremos y observamos que, bueno, tal vez será más ilustrativo si les pongo los puntos también. Y observamos que lo que hace esta función es que intenta generar una línea que más o menos se ajuste a los datos, de forma que se pueda predecir a la anchura de sépalo en función de la longitud de sépalo. El problema es que lo más convencional, lo más común, es que se quiera representar esta relación de forma lineal. ¿Cómo podemos representar a la anchura de sépalo en función de la longitud de sépalo, pero de una forma lineal? Y en este caso, esta es una relación no lineal. Entonces, si nosotros queremos especificar que queremos una relación lineal, tenemos que utilizar uh, tenemos que aquí adentro de gem-smooth especificar el método con method que nosotros queremos utilizar. Si no ponemos nada, como les decía, va a salir la gráfica así, con una relación no lineal. Pero si nosotros ponemos method igual a LM de modelo lineal, lo que nosotros vamos a obtener es, aquí puse doble más, lo que nosotros vamos a obtener es una línea que nos va a decir cómo se puede predecir a la longitud, a la anchura de sépalo en función de la longitud de sépalo. Y esa es otra forma de representar como
la relación entre dos variables. También hay otras como geom-line, que ahorita lo voy a correr, y literalmente lo que hace es que para cada uno de estos puntos los va a unir con una línea de forma ordenada. O sea, se va a ir primero al primer punto, después al segundo punto, al tercer punto, etcétera, y los va a unir con una línea. En este caso, esto no tiene mucho sentido porque no hay como una relación ascendente entre o sea, ascendente tan, tan clara, tan estricta, tan rígida entre la anchura de sépalo y la longitud de sépalo. Pero nosotros, pues, esa es como la estructura de los datos no nos permite visualizarlo. Entonces esto es solo ruido. Pero nosotros podemos hacer que nuestros datos cobren sentido con este tipo de gráficas. Por ejemplo, podemos ordenar de mayor a menor con la función sort la longitud de sépalo y entonces esto nos va a dar primero la menor longitud de sépalo, después la que le sigue y así hasta llegar a la máxima. Y también ordenar de menor a mayor a la anchura de sépalo. Y si ahora nosotros graficamos igual con un gráfico de líneas, line, pues podemos observar cómo se van incrementando de forma bivariada la anchura y la longitud de ese palo. Y podemos, en este caso puse un ejemplo muy aleatorio, pero a lo mejor con ciertas variables podemos encontrar relaciones interesantes si nosotros organizamos nuestros datos de esta manera. Pero bueno, un ejemplo que sí tiene como una aplicación mucho más palpable es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos series de tiempo. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora sí los datos de Gapminder, que era lo de los países con el año de seguimiento y la expectativa de vida. Y aquí vamos a ponerle filter, que habíamos visto con el doctor Neftali, que nos sirve para filtrar nuestras bases de datos según ciertas condiciones lógicas. Y quiero que la condición lógica que se cumpla es que el país sea igual a México. Entonces, si yo corro esta línea de código Gapminder filter para que sea México el país, entonces lo que me va a salir es una base de datos en la que el único país es México. Bueno, y yo con esa base de datos lo que quiero es graficar en el eje de las X el año y en el eje de las Y la expectativa de vida. Si yo corro esto, me va a salir este, este gráfico de coordenadas con el año y la expectativa de vida. Y aquí yo le puedo poner los puntos, por ejemplo, guión bajo point. Y en este caso, sí haría sentido hacer un gráfico de línea, porque es una relación como muy sencilla de nosotros como conceptualizar. A diferencia de lo que pasaba si nada más corríamos esta gráfica de línea sin ordenar los datos, que era puro ruido. Y bueno, también les decía que se pueden combinar capas. Podemos poner puntos, podemos poner una línea de regresión, podemos poner un gráfico de violín y un gráfico de puntos. No hay como un límite en cuanto a las cosas que podemos agregar a un gráfico de ggplot. A lo mejor el límite es que no se vea tan saturado el gráfico, pero, o sea, como tal que R no te lo permita, no hay un límite. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el gráfico de puntos más la línea de regresión. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un gráfico de puntos más el gráfico de violín. Em, y listo. Ah, bueno, y una nota que les puse aquí es que de todas las funciones que les mencioné, a lo mejor una que podría generar confusión es la del gráfico de barras, porque habíamos visto que hay dos formas de generar gráficos de barras, con geom-bar y con geom-col. Pero a grandes rasgos, como la regla, si no se quieren complicar más, es que geom-bar se utiliza cuando solamente utilizas una sola variable y te genera el gráfico de barras en el que te cuenta cuántas, cuántas veces se repite cada categoría. Mientras que geom-col se utiliza cuando hay dos variables. Y en este caso, lo que te hace es, pues, hacer la suma de todas las anchuras de pétalo en la flor es setosa, versicolor y virgínica. Pero también podemos utilizar geom-bar de distintas formas. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, romper esta regla de geom-bar para una sola variable y geom-col para dos variables, y por ejemplo poner dos variables en nuestras especificaciones estéticas y utilizar geom-bar, R me va a marcar un error. Me va a decir que este,
esta función solamente puede tener una de dos estéticas, ya sea o X o Y. No puede tener las dos. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede porque GeoMBar va a manejar los datos de distintas formas dependiendo de cómo nosotros se lo especifiquemos. Entonces, básicamente para esto sirve el argumento stat. Y stat nos va a permitir modificar cómo se van a transformar los datos para después graficarse. Entonces, para geom-bar hay tres stats diferentes: el de bin, el de count y el de identity. Entonces, lo que hace el stat igual a bin es que va a separar una variable continua, como la anchura de sépalo, en diferentes bloques y va a contar sus frecuencias, la frecuencia de cada bloque. Y si esto le suena parecido, es porque es literalmente lo que hace la función del histograma. Separa una variable continua en distintos bloques y después cuenta qué tan frecuente es cada uno de esos bloques. De hecho, si yo, en vez de poner geom-bar stat igual a bin, pongo la función del histograma, me va a salir exactamente lo mismo. Después el siguiente stat que utiliza geom-bar es stat igual a count. Y aquí lo que va a hacer es que va a contar el número de veces que se repite una variable. Y esto es como lo que hace la función geom-bar por default. Entonces, si yo pongo stat igual a count, me va a contar, como ya habíamos visto. Y esto es lo que hace por default si no le especificamos ningún stat. Y finalmente, el stat igual a identity, lo que va a hacer es que va a dejar las variables tal cual como están. No las va a contar, no las va a dividir y a agrupar, las va a dejar tal cual como están. Y entonces aquí, ahora sí, ya podríamos usar dos parámetros estéticos, el eje de las X y el del eje de las Y, porque solamente las va a dejar así como están. Entonces ponemos gem-bar, stat igual a identity, y las va a dejar tal cual están. Y esto es equivalente a si utilizáramos geom-call. Esto es como por si quieren verse más pros y utilizar geom-bar para todo, pero si no se quieren complicar la vida, solo acuérdense que geom-bar es para graficar una sola variable y geom-call es para graficar dos variables, básicamente. Y estos son algunos, les digo, algunos de los objetos geométricos que se pueden utilizar con R. Les puse los más importantes, la verdad. O sea, no creo que vayan a utilizar un polígono de frecuencias. Lo más frecuente es el histograma. Lo más frecuente es el gráfico de puntos. Digo, el gráfico de boxplot o el de violín para variables continuas con categórica. El gráfico de puntos con regresión lineal para las variables continuas. Entonces esas son como que las más comunes, pero de todas formas, igual cuando les pase este documento, ustedes pueden como ir jugando con todas las funciones que tiene aquí para ver cómo se iría visualizando estas variables con distintos objetos geométricos. Y estos son los objetos geométricos. Después vienen cómo se pueden personalizar las estéticas. Las estéticas, si recordamos, son... no, mira aquí. Las estéticas son todas las variables con las que vamos a trazar nuestro gráfico. Entonces, ya vimos dos estéticas importantes, que son el eje X y el eje Y. Pero también hay muchas otras estéticas, como el color, el relleno de las figuras, el tamaño de los puntos, las formas de los puntos, etc. Todo eso lo podemos personalizar. Entonces, vamos a ver cuáles son las estéticas que existen. Aquí voy a crear otra base de datos empty cars. Lo que les decía, es importante especificar cuando las variables son factores. Entonces aquí voy a poner como factor a la transmisión, al número de cilindros, al número de marchas y al BS, que la verdad no me acuerdo qué es. Pero bueno, pongamos todo esto como factor. Y aquí si... Bueno, aquí como recordatorio estoy utilizando la función mutate, que servía para agregar nuevas columnas a una base de datos. Entonces, si aquí veo la estructura de mis datos con str, puedo observar que sí tengo las variables originales todavía, que son AM, el número de cilindros, el número de marchas, pero además agregué todas estas nuevas variables que son las mismas, pero con una f de factor. Entonces, FAM, F número de cilindros, F marchas, FBS.
Y aquí ya me lo está marcando como un factor con 2 niveles, un factor con 3 niveles, un factor, etc. Y esto de mutates lo habíamos visto la clase pasada con el doctor Neftali. En cambio, si yo pusiera transmute, lo que haría es que va a borrar todas las demás variables y solamente me va a dejar estas que estoy poniendo que quiero que cree. Y entonces si ahora veo la estructura de emptycars 3, pues solamente son las variables que acabo de crear y descarto todas las demás. Pero bueno, eso era como un recordatorio de lo de la clase pasada. Pero vamos a trabajar con mutates. Y entonces vamos a trabajar con emptycars 3, que es la nueva base de datos que creé. Entonces teníamos la estética del eje de las X. Ya la tenemos, la conocemos bien. Y la estética del eje de las Y. Y también podemos mapear la estética X, Y para que nos genere el gráfico de coordenadas. Y una vez que ya tenemos estas estéticas, ya podemos empezar a poner objetos geométricos. Pero, pues, estos puntos son negros. ¿Qué pasa si yo quisiera cambiarles el color a estos puntos? Entonces, esto lo puedo hacer de dos maneras, pero ahorita nos vamos a centrar en la primera. Hasta el final creo que de esta sección hablo un poquito de la segunda. Pero bueno, la primera forma que yo puedo cambiar el color es agregarlo como una nueva estética. Entonces, quiero que el eje de las X sea el peso de los vehículos. Quiero que el eje de las Y sea su rendimiento. Y quiero que el color de los puntos esté dado en función de la transmisión manual o automática. Entonces, si yo corro esto, me va a generar como un gradiente de colores en el que el valor más pequeño va a ser el valor más oscuro y el valor más alto va a ser el valor más claro. Eh, Esto es una variable categórica, entonces no tiene sentido este gradiente de colores, pero solo para que sepan que si yo le pongo una variable continua, por ejemplo, WT, ahora sí se va a crear un gradiente de colores que tiene sentido porque es una variable continua. Pero generalmente para lo que usamos la estética de colores es para variables categóricas, porque es un poquito más fácil de interpretar con este tipo de variables. Entonces, si yo pongo que quiero que me cambie el color de los puntos en función de la transmisión manual automática, voy a utilizar la variable que creé de FAM, y entonces me va a poner a los coches que tengan transmisión manual con un color y a los que tengan transmisión automática con otro color. Yo puedo hacer lo mismo con la transparencia del objeto, que es alfa. Aquí voy a poner transparencia. Este, y entonces me va a poner de una transparencia, me va a poner más transparentes a los autos que tengan transmisión manual y menos transparente o más sólido a los autos que tengan transmisión automática. Después puedo hacerlo también con la forma de los puntos. En vez de color o alfa, le voy a poner shape. Y entonces me va a poner de una forma, en este caso triángulos, a los que tengan una transmisión y de otra forma a los que tengan otra transmisión. También puedo ponerle size. Me va a poner con un tamaño a una transmisión y con otro tamaño a otra transmisión. Entonces yo puedo jugar con todas estas estéticas, puedo combinarlas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de combinaciones de estéticas, etcétera. Pero ahorita vamos a ver algunas otras antes de hacer esas combinaciones. Primero line type. Entonces, esto es para el tipo de línea. Si quiero que sea una línea sólida, una línea punteada, etcétera. Pero como no tiene sentido hacer eso con un gráfico de puntos, voy a hacer un gráfico de regresión para que vean cómo se puede cambiar el line type con esta estética de aquí. Entonces, corro esta línea de código. Y entonces también me salen dos líneas de regresión ahora, una línea de regresión con línea sólida para la transmisión manual y una línea de regresión con línea punteada para la transmisión automática. Eh, y bueno, ya vimos color, que sirve para los puntos, pero también hay otro parámetro estético que se llama fill, que sirve para los rellenos. Entonces, como regla, fill es para todas las cosas que necesiten ser rellenadas y color es para los puntos, para las líneas y para los contornos. Entonces, si yo
pongo igual una línea de regresión, y ahora en vez de ponerle que el, voy a borrar esto para que no se confundan, y en vez de ponerle que el parámetro estético sea color, quiero que sea el relleno, entonces pongo fill. Y entonces, si observan, la línea va a ser la misma, va a ser azul en los dos casos. Pero ahora el relleno, que es lo de atrás, que es el error estándar de la línea de regresión, va a ser de distinto color de acuerdo a la transmisión. Si yo quiero que sea un color distinto, entonces ahora el relleno, lo de atrás, va a ser lo mismo, va a ser gris, pero ahora la línea es la que va a cambiar de color, azul o rojo. Y si yo quiero que cambien las dos, entonces tengo que poner los dos parámetros estéticos. Tengo que poner en eyes, a la X y a la Y, obviamente, pero también tengo que poner color y también tengo que poner el relleno. Entonces, cuando yo corro esto, ahora puedo observar que tanto el fondo como la línea de regresión se cambian de acuerdo al tipo de transmisión de los automóviles. Entonces, lo que les decía es que podemos agregar todas las estéticas que queramos. Por ejemplo, a esta línea de regresión le voy a cambiar el color, el relleno y el tipo de línea. Y ahí podemos ver, o sea, literalmente podemos agregar todas las estéticas que queramos. El límite, de nuevo, es como la practicidad. A lo mejor en este caso no se ve tan mal, pero llega un punto en el que poner tantas estéticas puede llegar a ser un poquito confuso para la vista. Entonces, podemos poner todas las que queramos, pero el límite es como en cuanto a la estética y a la practicidad del gráfico que queremos nosotros mostrar. Y ahora sí, la segunda forma de modificar como estos parámetros es que si, bueno, lo voy a poner aquí arriba. Es que hay parámetros estéticos que son los que se ponen dentro de la función AES y también hay atributos. Y entonces en segundo vamos a ver la diferencia. Las estéticas se asignan a una variable completa. Entonces se asigna la estética de color a toda la variable de transmisión automática. Entonces siempre, siempre, siempre me va a poner un color diferente según el tipo de transmisión. Pero los atributos son fijos. Entonces si yo, por ejemplo, quiero que esta línea de regresión normalmente sale, un segundo, normalmente sale, normalmente sale azul la línea de regresión. Pero yo no quiero que sea azul, yo quiero que sea negra. Entonces yo pensaría, bueno, le pongo aquí color igual a fam. Y ahora me surge un problema porque ni es negra la línea y ahora no solo es una línea, son dos líneas de regresión. Entonces, si yo quiero evitar esto, en vez de especificar el color como un objeto estético, lo tengo que especificar como un atributo. Y entonces estos atributos se ponen directamente en la función, no se ponen desde acá arriba, se ponen hasta acá abajo. Entonces, por ejemplo, si quiero que sea, bueno, ya lo tengo acá, no sé para qué lo estoy escribiendo otra vez. Si quiero que tenga un tamaño de punto igual a 3 y una transparencia de 0.5 y los puntos, y quiero que la línea de regresión tenga, por ejemplo, un color negro y un relleno negro y una transparencia de 0.1, entonces lo pongo abajo en vez de ponerlo arriba, porque si lo pongo acá arriba y se lo asigno a una variable específica, lo que va a suceder es que va a cambiar el color dependiendo de la categoría de la variable. Y a veces eso no es lo que yo quiero. A veces solamente quiero que se vea bonito el gráfico y que no haya dos líneas de regresión, por ejemplo. Entonces voy a cambiar esto. Y entonces aquí ya estoy asignando el color negro a los puntos y el color negro al relleno. Le estoy poniendo un tamaño más grande y estoy haciendo que sean más transparentes los puntos. Entonces, yo puedo tener o, o sea, tener una función con parámetros estéticos o con parámetros como atributos. O también puedo tener una función con los dos. Puedo tener tanto un color distinto para cada transmisión automática, en el caso de los puntos, pero tener solamente una línea de regresión. Entonces, Entonces, en este caso, como no estoy especificando que el color quiero que cambie de acuerdo al tipo de transmisión. Aquí no estoy especificando ningún color, entonces no pasa nada. Y aquí estoy diciendo que específicamente para la línea de regresión
quiero que se sobrescriba el color y que solamente sea blanco, de blanco-negro. Entonces eso es lo que sucede. Entonces me va a respetar el atributo estético, que es el color según el tipo de transmisión para los puntos, pero para la línea de regresión se está sobrescribiendo el atributo para que el color sea negro y solamente haya una línea de regresión. Si yo quitara este color igual a black, lo que pasaría es que obviamente otra vez saldrían dos líneas de regresión. Y esto ya otra vez está como que en contra de lo que yo quiero, tal vez para este caso en específico. Entonces tengo que sobreescribir el color en Geom-Smooth. Otra forma de llamar a los objetos estéticos, les estaba diciendo que se puede llamar desde arriba, o sea, ggplot e inmediatamente poner AES. Y adentro de AES poner todos los parámetros estéticos. Pero otra forma de llamarlos es una vez que ya tenemos la función. Eh, por ejemplo, tenemos esta gráfica. Entonces yo tengo, me estoy graficando el peso contra el rendimiento y quiero que me grafique de un color distinto a cada número de cilindros. 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Le estoy agregando puntos y le estoy agregando una línea de regresión. Entonces me está poniendo el color distinto para cada cilindro. Entonces, si lo que yo quiero es que no me cambie el, el color de la línea de regresión, sino solamente los puntos, puedo hacer lo que ya les había dicho aquí, llamarlo desde arriba y después sobreescribirlo. O lo que puedo hacer es eh, no llamarlo desde arriba, nada más poner hasta arriba X y Y. Y una vez que ya llegue a mi función deseada, por ejemplo, geom-point, ahora sí ya llamar a la estética de color. Entonces, si yo hago esto y nada más corro este pedacito de código, lo que va a pasar es que, pues, evidentemente me va a poner un color distinto para cada número de cilindros. Pero si observamos la función de línea de regresión, no tiene el parámetro estético de color. Entonces yo puedo correrla así nada más y voy a observar que como nada más estoy llamando al parámetro estético en la función de los puntos, nada más se cambia el color en función de los cilindros para los puntos, pero no para la línea de regresión. Y entonces aquí ya no hay problema, yo puedo poner el color que yo quiera en la línea de regresión. Entonces son como dos formas de evitar que los parámetros estéticos se mezclen con los atributos, ya sea sobreescribirlos en la función que nosotros deseamos que no tenga parámetro estético, o llamar al parámetro estético específicamente en la función que nosotros deseamos que sí tenga el parámetro estético. Y bueno, a lo mejor no tiene mucho sentido así como lo estoy tratando de decir, pero creo que con el código sí se entiende más o menos, un poquito. Entonces, no sé si tengan alguna duda de esto o alguna duda de algo de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Nadie? No, doctor, gracias. Todo bien, doctor, gracias. Ok. Entonces, ya más o menos vimos cuáles son las estéticas que nosotros podemos modificar. El eje de las X, el eje de las Y, color, tamaño, forma, tipo de línea, relleno, etcétera. Y transparencia. Y ahora vamos a ver cómo podemos personalizarlas. Y aquí les voy a hablar de personalización de estéticas solamente para atributos fijos. Es decir, que ahorita vamos a ver para que entiendan a qué me refiero. Entonces, bueno, sí, aquí para los aspectos generales o fijos para los atributos. Entonces, si yo quiero modificar el color de la línea de regresión, digo, por ejemplo, de un histograma, voy a hacer un histograma aquí. Y quiero que en vez de gris sea de otro color, entonces yo le puedo poner aquí el atributo, fill igual a red. Y entonces, como les decía, todo el histograma se va a poner rojo, o todo el histograma se va a poner azul, dark blue. El problema es que estos nombres, por ejemplo, black, si funciona, white, si funciona, orange, si funciona, pink, si funciona. El problema es que estos nombres deben de ser reconocidos por R. Entonces R como que ya tiene una base de datos guardada dentro del programa en el que dice, no, pues pink es este color, dark blue es este color. Pero por ejemplo, si yo quisiera poner un color, digo, no, pues va a ser azul. Pero como R no lo reconoce, ese nombre, me va a aparecer un error como
color de nombre desconocido, nombre de color desconocido, azul. Entonces siempre tienen que ser solamente colores que R reconozca. ¿Y cuáles son los colores que R reconoce? Pues aquí está, les puse este link. Hay como una lista pues bastante grande de colores que R reconoce y que ustedes podrían utilizar para sus gráficos. Por ejemplo, vamos a agarrar uno al azar. Firebrick 3. Se lo ponemos aquí. Y R sí lo reconoce. Y están como en esta lista de colores que les puse en el código. Pero hay otra forma de escribir los colores, que no solamente es con nombres un poquito arbitrarios, sino con el sistema RGB o con el sistema hexadecimal. Y entonces el sistema hexadecimal era aquí. Este de RGB, lo que va a hacer es que va a permitir que ustedes pongan el color como una combinación de 6 caracteres que van a ir entre el 0 y el 9 y entre A y F. Por ejemplo, bueno, y siempre deben de estar precedidos por un signo de gato. Por ejemplo, estos que pongo aquí. Siempre deben de ser 6 caracteres y siempre deben de estar ya sea de 0 a 9 o de A a F. Si yo le pusiera, bueno, y lo corro. Si yo le pusiera G aquí, por ejemplo, no me lo va a reconocer porque no es un dígito hexadecimal válido. Si yo le pusiera, por ejemplo, A, sí me lo va a reconocer. X. Y tampoco es como que, bueno, y aquí lo que les decía es que pueden fijar el color del relleno y el color de el contorno por separado con fill y con color, para que se vea un poquito más bonito el gráfico. También pueden cambiar el tamaño del contorno. O sea, pueden jugar con los gráficos para que se adecue a lo que más les gusta a ustedes. Y bueno, les decía que pues nadie sabe cómo, bueno, al menos yo no sé cómo, o sea, si pongo aquí un 9 no sé qué me va a salir, si pongo aquí una A, no sé qué me va a salir, solo estoy poniendo colores al azar. Pero sí lo pueden ustedes más o menos como, bueno, no más o menos, sí pueden ustedes ver específicamente qué código RGB les va a dar qué color con algunas paletas de colores que ya sea en línea, en Word, en Paint, en PowerPoint. Aquí les puse el link de una que yo utilizo mucho, en la que nada más eligen más o menos el color que más o menos les guste y copian el código del color. Y eso yo lo utilizo mucho para hacer mis gráficos cuando cambio el color de forma manual. Y otra página que encontré recientemente que creo que está muy padre es esta, que también les dejé aquí, que pues hace lo mismo, o sea, les pone el dígito, el código hexadecimal de los colores, pero también tiene como varias agrupaciones de colores. Tiene como, por ejemplo, hay listas de nombres para utilizar en R. Tiene grupos de colores como grupos de rosa, grupos de morado, grupos de rojo, grupos de verde. Tiene sombras como para si quieren hacer un gradiente. Aquí lo pueden encontrar. Y no tienen que estar buscando manualmente como cuáles son los componentes de ese gradiente. Aquí ya tienen como los códigos para hacer un gradiente. Tienen también aquí como para elegir lo que les había mostrado arriba, para elegir más o menos el color que ustedes desean. Igual, o sea, hay muchas formas de elegir los colores. Tiene también como una parte para que más o menos ustedes vean la teoría de los colores y la psicología de los colores. Por ejemplo, en gráficos de enfermedades, yo pongo, por ejemplo, rojo para enfermedades muy graves, anaranjado para moderadas y verde o amarillo para no tan severas, no tan graves. También tienen como paletas monocromáticas y aquí está súper padre porque pueden ver cómo se vería una paleta de el color, no sé, azul o una paleta del color amarillo. Más o menos aquí lo pueden probar con, el, con la muestra que les pone. Ya sea de colores monocromáticos, de colores análogos, y aquí les pone también los códigos para que ustedes lo vayan copiando y pegando y así puedan construir gráficos que tengan como una paleta que aquí van a ir viendo que es más o menos aceptable para un gráfico. O sea, tampoco van a poner este tipo de colores. Pues para eso sirve la prueba de al lado. Mm, con colores complementarios.
con 3 colores, paletas de 3 colores, etcétera. Hay muchas combinaciones y muchas cosas con las que pueden jugar en esta página. Incluso hay como este, las paletas de colores de ciertas marcas. Y aquí pueden ver como si quieren hacer un gráfico que se parezca a los colores de Google, aquí lo pueden poner, a los de Twitter, a los de Facebook, etcétera. Entonces, como que esta página es como para si están de ociosos al hacer sus gráficas, si quieren ir explorando qué colores o qué combinaciones de colores pueden utilizar, pues en esta página pueden hacerlo. Pueden perder horas hasta que tengan un gráfico pues, que les guste y que esté estéticamente presentable. Bueno, eso es para el color. Para la forma, aquí les voy a poner con el paquete ggplot. Aquí vamos a ver cuáles son todas las formas que están disponibles en R para los puntos. Entonces hay 25 posibles formas que pueden tomar sus puntos y aquí pues tiene el número que representa cada forma, el 0, el 1, el 2, hasta el 25. Entonces, si por ejemplo ustedes hacen el gráfico de puntos y quieren que la forma sea la de un cuadrado sin relleno, entonces le ponen shape igual a 0. Si quieren que sea la de el 16, la de un círculo con relleno, le ponen shape igual a 16. Si quieren que sea, no sé, que sea el 19, pero pues ahí también van jugando con lo que quieren que tenga cada gráfico. Entonces, algo también como interesante es que las formas 0 a la 20, si se dan cuenta, no tienen relleno, solamente tienen color. Pero las formas 21, 22, 23, 24 y 25 pueden tener tanto color como relleno. Y el color sería el color del borde. Entonces, ustedes pueden especificar, por ejemplo, forma 16 y ponerle que el color sea azul oscuro. O también pueden especificar forma 21, que tiene color y relleno, y especificar que el contorno sea azul oscuro y que el relleno sea azul claro, por ejemplo. Y así pueden ustedes generar gráficos más creativos y más completos. O sea, pueden jugar con los colores que quieran y con las formas que quieran. Por ejemplo, 22, etcétera. Después viene el tipo de línea. El tipo de línea igual de forma parecida, hay como una guía en R que te dice cuáles son los tipos de línea que existen, que son doble línea, aquí no voy a leer todas, pero son como distintos estilos para ustedes poner sus líneas en R. Y esto también lo pueden poner con números que van del 0 al 6. Entonces, sin línea blanca, o sea, línea pues sí, blanca, o sea, línea inexistente es con blank o con el número 0. Línea sólida es con sólido o con el número 1 y así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues ya, se los voy a mostrar para que vayan viendo cómo va cambiando cada línea. Con 0 es línea blanca, sin línea. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y bueno, estos no son los únicos tipos de líneas que existen. Ustedes, y le puse aquí alternativa secreta porque la verdad yo no lo sabía hasta hace poco que tenía como un gráfico como con 10 líneas distintas y entonces no me alcanzaban las líneas predeterminadas de R. Entonces tuve que investigar más o menos cómo crear mis propios patrones y me di cuenta, bueno, más bien encontré en este link que les pongo aquí, que las líneas en R se pueden crear con 8 caracteres. Entonces el primer carácter representa el primer guión, después el segundo carácter representa el primer espacio, después el tercero el segundo guión y así sucesivamente hasta llegar al número 8, como se los marco aquí más o menos. Y entonces es igual un sistema hexadecimal entre 1 y 9 y entre A y F, en el que ustedes pueden poner tipo de línea y el sistema y el carácter de 8 de 8 de 8 espacios en el que ustedes le ponen que quiero que el primer guión tenga un tamaño 1 y el primer espacio un tamaño 1. Después un tamaño 1, un tamaño 1, un tamaño 1 y así. O sea, este sería como el más básico. Pero pueden, por ejemplo, cambiar, en vez de 1 le ponen un 9
Entonces ahora va a ser un guión muy largo, seguido de un espacio chiquito, guión chiquito, guión chiquito, guión chiquito, guión largo. Le pueden poner también un 9 al final. Ese sería como, seguiría alternando guión largo, guión chiquito. O sea, ustedes pueden jugar y crear su propio patrón de líneas con este sistema hexadecimal de 8 caracteres. Pero si no tienen tantas líneas y solo quieren diferenciar, por ejemplo, dos categorías, puede ser una categoría con la línea sólida y una con la línea punteada y ya, se quitan de problemas. Ese fue el tipo de línea. También pueden modificar el tamaño de los puntos. Como el tamaño es una variable continua, entonces el tamaño puede tomar cualquier valor. Entonces, no me acuerdo cuál es el tamaño predeterminado, creo que es 1 o 1.5 X. Pero si ustedes le ponen NA, que recuerden que NA es la nomenclatura que se utiliza para representar a los valores perdidos, básicamente le están diciendo que no hay tamaño. Entonces, si no hay tamaño, entonces es como si el gráfico estuviera en blanco, como si no hubiera puntos. Igual si ponen que el tamaño es 0. Bueno, si ponen que el tamaño es 0, les ponen el tamaño más pequeño posible. Le pueden poner tamaño de .75, de 1, de 2. Y aquí no hay límite, pero pues tampoco le pongan un 100,000 porque les va a pasar esto. Entonces, como que ustedes pueden ir jugando con el tamaño que más les guste. Y asignarlo, aquí literalmente pueden poner 5 tal, 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 y se los va a respetar, porque es una variable continua, el tamaño. Igual que la transparencia. También va a ser una variable continua, pero esta sí solamente va a tomar valores entre 0 y 1. El 0 va a ser la transparencia máxima, es decir, va a estar completamente transparente, y el 1 va a ser la transparencia va a ser mínima, es decir, va a estar completamente sólido. Entonces, si yo pues voy a hacer un histograma y quiero que la transparencia alfa sea igual a 0. Entonces, pues va a estar completamente transparente. O puedo ir aumentando la transparencia poco a poco hasta llegar al 1. Y pues les digo, va del 0 al 1 esta variable. Ustedes pueden poner 1000 si quieren, no les va a marcar error, pero, o sea, solo lo va a ignorar, solo va a asumir que 1000 es equivalente a 1. Y así pueden ustedes modificar los parámetros de sus gráficos, pero les digo, esto solamente o sea, lo que les acabo de mostrar solamente es para modificarlos como atributos. Por ejemplo, si aquí le pusieran, ¿cuál será buen ejemplo? El histograma, no, el de puntos. Lo voy a poner hasta abajo. Si aquí le pusieran que quieren graficar la longitud por la anchura de sépalo y quieren ponerle puntitos, y quieren que esos puntitos sean azules, entonces van a ser puntitos azules. Pero imaginemos que mm, quieren que los puntos cambien de color en función al FAM. Ah, no, este es species. Me estaba confundiendo de base de datos. Más guión bajo P. Entonces va a haber un punto de diferente color para setosa, para versicolor y para virgínica. Entonces tal vez ustedes pensarían que pueden como cambiar el color si ponen aquí un vector. Quiero que uno sea azul, otro sea red y otro sea black. Pero esto no va a funcionar porque me va a marcar error, me va a marcar que el parámetro debe ser ya sea 1 o el número de datos, que es 150. Esto no va a funcionar porque para que yo pueda cambiar como el color que le quiero asignar a la variable especies, tanto a la categoría versicolor, virgínica y setosa, tengo que utilizar escalas. Entonces, si yo lo quiero cambiar así, quiero cambiar un parámetro estético desde un atributo, no voy a poder, porque estoy como que mezclando dos conceptos que son ligeramente distintos. No sé si me explico. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo pueden ahora sí hacer esto de aquí, como poner azul para versicolor, rojo para setosa y negro para virgínica, con las escalas. Y ya es lo último de la clase de hoy. Entonces, vamos a trabajar con este gráfico, que es un gráfico de cajas y bigotes.
en el que se grafica la anchura del pétalo en función del tipo de flor. Y entonces lo que yo voy a querer hacer es cambiarle el color a acetosa, versicolor y a virgínica. Entonces, las escalas para variables categóricas son varias, pero la que más la que más he utilizado yo son las escalas manuales. Las escalas manuales me van a permitir modificar de forma las estéticas. Y esto va a trabajarse con funciones del tipo scale-x-manual. Y este X puede ser scale-color, si quiero cambiar el color, o -field, si quiero cambiar el relleno, o -shape, si quiero cambiar la forma. Y le pongo el manual final porque lo estoy modificando de forma manual. Entonces se tiene que especificar qué es lo que se quiere cambiar y aquí les pongo, por ejemplo, scale-fill-manual, scale-color-manual y así, para todas las estéticas que ya vimos. Y entonces en cada una de estas funciones, que se ven así, las funciones, en cada una de estas funciones se pueden especificar 4 argumentos principales. Hay más, pero los más importantes son estos 4. Se pueden especificar los valores, las etiquetas, el nombre y los límites de esta escala. Entonces vamos a ver cada uno. Con el argumento values en esta función, entonces yo voy a poner igual mi ggplot y después voy a agregar otra capa con el signo de más, con la modificación manual de las escalas. Entonces, este scale-field-manual les decía que el primer argumento que vamos a ver es el de values, que se utiliza para cambiar literalmente cuál es la estética que nosotros queremos asignarle, por ejemplo, a setosa, versicolor y virgínica. Y ahora sí, ya puedo poner nada más 3 colores, porque son tres especies distintas. Y esto lo puedo hacer porque ya está dentro de la escala que yo estoy modificando. Entonces quiero que los valores sean, hago un vector ahora sí, el rojo clarito, el rojo intermedio y el rojo oscuro. Entonces yo corro esta línea de código y me va a poner un color distinto para setosa, un color distinto para versicolor y un color distinto para virgínica. Sí, listo. Esto es el argumento values, que es como el más importante. Después también podemos nosotros cambiar el argumento labels, que va a modificar la etiqueta de las categorías en la leyenda, que es esta aquí. No la va a modificar en el eje de las X. Si quisiéramos modificar el eje de las X, tendríamos que modificar toda la base de datos. Hacer como lo que hicimos hasta arriba, como hacer otra base de datos eh, y iris, iris species, cambiarle el factor como factor labels igual a, y ahora yo quiero cambiarlo para que sean A, B y C. Entonces ahora en vez de setosa, versicolor y virgínica, me va a cambiar el nombre de estas especies para que sean A, B y C. Esa es como la única forma en la que yo puedo cambiar el nombre de estas variables en el eje de las X. Pero si yo no, o sea, solamente quiero cambiarla en la leyenda para que ahorrarme un poquito de espacio, por ejemplo, si en vez de que sean setosa, versicolor y virgínica, quiero que nada más salga set, ver y vir, para ahorrar un poquito de espacio de la leyenda. Yo puedo especificar scale-field-manual, pongo los valores que quiero que tome, el color que quiero que tome cada especie y las etiquetas que quiero que tenga en la leyenda cada especie. Entonces yo corro esta línea de código, bueno, todo este código, y entonces aquí voy a ver que se cambia tanto el color como las etiquetas de la leyenda. Eso hace el argumento labels. Después el argumento name es que yo quiero cambiar, lo utilizo si yo quiero cambiar el nombre de la leyenda, es decir, este aquí de especies. Entonces pongo todo lo que ya había puesto y entonces ahora en name le pongo el nombre que quiero que tome la variable. Eh, Voy a correrlo así para que vean por qué puse este carácter. Entonces voy a correrlo y entonces ahora el nombre de la leyenda va a ser especie de flor, set, ver, pir. Pero esto otra vez me ocupa mucho espacio. Entonces, un truquito que pueden ustedes utilizar es poner este carácter que es una diagonal invertida y una N, entre comillas, obviamente. Y este carácter va a significar un salto de línea.
Y entonces así ya se ve especie, salto de línea de flor. Setosa, versicolor y virgínica. Y eso hace el argumento name, cambiarle el nombre a la leyenda. Y finalmente el argumento limits, que va a cambiar los límites a los que la escala afecta. Entonces, en mi escala o en mi variable yo tengo tres categorías: setosa, versicolor y virgínica, son tres. Pero entonces, si yo quiero que toda esta modificación no afecte a las tres escalas, a las tres categorías, sino que afecte solamente a dos, por ejemplo, quiero que afecte nada más a cetosa y a virgínica, entonces, así, yo entonces nada más le pongo limits, cetosa, virgínica. Y entonces corro todo esto. De hecho, tengo que borrar esto. Bueno, aquí lo voy a correr todo. Y entonces puedo ver que todo esto que escribí aquí, ahora nada más me va a afectar a cetosa y a virgínica. Entonces, cetosa va a estar el color que le corresponde, virgínica va a estar del color que le corresponde, pero versicolor no va a tener color, porque no la especifiqué en los límites de mi escala. Y tampoco se va a poner en la leyenda la especie de flor versicolor. Bueno, más bien como que se recorre. Por eso les dije que tenía que borrar esta en medio, para que no vaya a haber problemas de interpretación. Ahora sí, entonces versicolor queda completamente excluida de esta escala, y entonces nada más se van a modificar cetosa y virgínica. Incluso en la leyenda nada más va a venir cetosa y virgínica. Y ya, eso es como lo que hace limits. A lo mejor para este tipo de gráficas que son de cajas y bigotes que son continuas, no tiene mucho sentido utilizar limits porque pues, ¿por qué querría yo que nada más afectara a dos categorías? En donde es un poquito más útil es cuando tenemos en el eje de las X o en el eje de la escala que queremos modificar variables continuas. Pero eso creo que lo vamos a ver en la siguiente clase. Em, ya, no. Ah, sí, limits. Limits se quedan así. Y bueno, ahora si se quieren modificar dos parámetros, por ejemplo, si quiero modificar el color y aparte quiero modificar el relleno, se tienen que agregar exactamente los mismos argumentos. O sea, voy a correr mi gráfico base y entonces yo estoy poniendo puntitos y estoy poniendo cajas de gráficos de cajas y bigotes. Entonces, el puntito va a estar regido por la estética color, mientras que el relleno de las cajas va a estar regido por la estética fill. Entonces, si yo quiero modificarlo, tengo que poner scale-fill-manual y poner todo lo que ya había puesto arriba. Y después tengo que poner scale-color, porque es la otra estética que tengo, -manual, y poner todo lo que ya tenía arriba. Entonces, si yo corro esta gráfica, se van a cambiar tanto los puntos como como las cajas. Entonces, si yo quisiera, o sea, si no pusiera más bien, si nada más cambiara la escala para el, para el relleno, entonces lo que pasaría es que voy a poner aquí mi gráfico. Lo que pasaría es que lo que sí se cambiaría sería el relleno de las cajas, pero no se cambiaría el color de los puntitos de atrás. Vamos a ver cómo se observa. Entonces, los puntitos de atrás siguen siendo el color que tenían originalmente, pero los rellenos de las cajas sí se cambiaron al color que yo le había asignado. A lo mejor esto podría ser benéfico en ciertas circunstancias, pero en este caso, por ejemplo, podría ser un poquito contraproducente porque se generan dos leyendas distintas. El de la flor, que es el nombre que le estoy dando aquí, y el de la especie. O sea, es lo mismo, pero como son colores distintos, se están separando en dos leyendas distintas. Entonces, por eso, si quiero que salga una sola leyenda, siempre que haga cambio de dos escalas, por ejemplo, fill y manual, tengo que poner todo exactamente como lo había puesto originalmente. Y eso a lo mejor no está o sea, está un poquito tedioso porque ocupa más código. O sea, yo les sugiero que nada más lo copien y lo peguen, porque si lo hacen a mano y se equivocan en un parámetro, en vez de red 4 le ponen red 3. Bueno, en este caso no pasó nada, pero aquí. Por ejemplo, si en vez de flor le ponen flo, ahí es cuando ya se crean dos leyendas distintas, solamente por un
errorcito en el código, se están creando dos leyendas distintas. Entonces lo que yo les recomiendo es que copien todo esto, lo peguen y nada más cambien fill por color. Y así se pueden cambiar los parámetros estéticos de forma manual. Pero bueno, todavía queda tiempo. Sí, todavía queda tiempo para ver esto. Esto es si lo quieren cambiar de forma manual. Si quieren ustedes meterse a buscar qué colorcitos les gustan, copiar el código y pegarlo acá. Pero si eso les da flojera, pero tampoco quieren quedarse con este gráfico porque dicen, no, esos colores están muy feos, no me gustan, pero sí quiero cambiarlos, pero no de uno por uno. Hay paletas predeterminadas en R que asignan los colores en automático. Por ejemplo, y depende mucho del paquete ggplot, o sea, el de base, está scale, fill, color, line type, etcétera, brewer, que literalmente en vez de manual nada más lo cambian por brewer. Y aquí se los puse hasta abajo. O sea, es la misma gráfica, exactamente la misma. Bueno, ahorita lo puse con más categorías para que se vieran las diferencias. O sea, es el mismo tipo de gráfica, pero ahora tiene una paleta de colores predeterminada. Y entonces, por ejemplo, si ustedes corren esta función, les van a aparecer todas las paletas de colores. Ahorita se ven medio encimadas, pero es porque le hice zoom. Les van a aparecer todas las paletas de colores que están en R para, la función scale-fill-brewer. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, spectral, que es esta de aquí, si yo quiero que mi gráfico tenga la paleta spectral, entonces en vez de poner nada más scale-fill-brewer, pongo adentro del paréntesis palette igual a, entre comillas, spectral. Lo corro y ahora me sale con esa paleta de colores. O la paleta de colores accent, lo corro y me sale con esa otra paleta de colores. O con la paleta de colores set3. Y algo que también pueden hacer aquí es que habíamos visto que cuando ustedes cambian los colores de forma manual, especifican el valor, es decir, los colores, labels, name y limits. Entonces, lo único que ya no tienen que especificar es esto, porque ya se los ponen en automático. Pero todo esto sí lo pueden seguir especificando. O sea, pueden no hacerlo y se queda igual la gráfica, o pueden sí especificarlo para que su gráfica sea un poquito más personalizada. Y es lo que les pongo aquí. Por ejemplo, quiero que esta gráfica C3, quiero que el nombre de la leyenda sea tipo y quiero que las etiquetas sean las letras del 1 al 7, que las letras del 1 al 7 son esas. Entonces yo corro esto y ahora sí me va a cambiar la leyenda, el tipo y este, las letras del 1 al 7 para cada uno de los tipos de coches. También puedo poner, no me acuerdo ni siquiera cuál es la diferencia entre esta y esta. Ah, sí. Aquí, en caso de que se preguntaran qué pasaría si en vez de que cambien los nombres en la leyenda, quiero que cambien aquí en el eje de las X, es lo que les decía hace rato. Eso solo pueden hacer si hasta arriba en su base de datos, en el objeto estético, especifican que X, en vez de que sea solamente class, quieren que sea un factor que involucra class y que los labels sean las letras del 1 al 7. Y, o sea, es lo que les había dicho hace rato. Y en ese caso sí cambiarán también las etiquetas en el eje de las X. Pero bueno, es la paleta Scale Brewer. Pero hay otras paletas, como la de X Discrete, la de X Gray, que te da una escala de grises, X Ordinal, que te maneja una paleta de colores para datos ordinales. Y hay otras paletas de colores en otros paquetes. Por eso habíamos cargado estos otros como GG Themes, etc. Entonces las voy a correr todas de una vez para que vean más o menos cómo se pueden ir personalizando las gráficas. Este de Economist es como para que parezca a la revista de The Economist, para que se parezca a Excel, para que se parezca a los colores de Google Docs, para que se parezca a los colores de HC, que no sé qué es, a los de Pander, a los de Pitzel, a los de Stata. Y entonces es la misma gráfica, o sea, esto no cambia en ninguna de las gráficas que estoy corriendo, y lo único que cambia es la función de escala. Entonces, scale-fill, y en vez de -manual, le estoy poniendo -stata. En vez de -stata, le estoy poniendo -petol, -panther, etc. Entonces, como que sí es muy
como práctico, porque lo único que tienen que cambiar es esto de aquí. Todo lo demás se queda exactamente igual. También del paquete GGSci hay para que la paleta de colores se parezca a algunas revistas científicas, como a JAMA, como a Lancet, como al New England, como a Futurama, como, esa no es una revista, pero, o sea, hay como de muchas temáticas. A los colores de Ricky Morty, de Los Simpson, de Star Trek, etcétera. Este, y ya, vamos a dejarlos aquí. También hay como escalas para modificar variables continuas. Hasta ahorita solo vimos las escalas para modificar variables categóricas, pero bueno, todavía es un poquito más. Yo creo que ya hasta ahí es más que suficiente con el día de hoy. Y entonces la siguiente clase vamos a terminar de ver las escalas para variables continuas. Vamos a ver algunas cosas más avanzadas de personalización de datos, como cambiar los títulos, hacer anotaciones, cambiar la leyenda, cambiar los temas, etcétera. Vamos a ver cómo se exportan las gráficas en formato PNG, PDF, etcétera, y cómo podemos integrar en un solo pedazo de código la manipulación de datos con Deployer y la creación de gráficos con ggplot. Pero eso lo veremos la siguiente clase. Tal vez no alcancemos a ver esto porque sí está muy largo todo lo demás, pero pues ahí se los dejo en el código por si lo quieren revisar. Ya veremos la siguiente clase.